Nuestra siguiente mesa, vamos a hablar del potasio, de la hiperpotasemia, de lo que supone, de cómo lo manejamos, y para ello contamos con dos ponentes que nos van a dar su visión, uno desde el punto de vista de cardiología y otro desde el punto de vista de nefrología. La primera ponente es la cardióloga y nos va a hablar sobre qué considera ella el potasio, si es un obstáculo insalvable o es algo que ya podemos solucionar. Silvia López es especialista en cardiología en el Hospital Universitario de Virgen de las Nieves. Te formaste en Belviche, ¿no?, en Barcelona, es lo que estaba aquí un poco que digo no. Se dedica al área de insuficiencia cardíaca y lleva la unidad de cardiorrenal junto con la doctora Espigares. Colabora en el Departamento de Medicina como profesora y también es premio extraordinario con su tesis en Ciencias de la Salud. Está también contratada, o sea, es una profesora contratada y miembro del Instituto de Investigación Biomédica de Granada. Miembro de la Sociedad Española de Cardiología y expresidenta del Grupo de Trabajo de Insuficiencia Cardíaca de la SEC también. Cuando quiera, Silvia. Bueno, muchas gracias por la amable presentación. Agradecer al comité director y, bueno, en especial a Lola, la invitación para esta charla, para estar aquí. Es un honor también para mí estar aquí de cardióloga en este foro de nefro, así que es un reto. Y también agradecer a nuestro sponsor, a Vifor, y en especial pues a Eva y a Antonio por su cercanía y por toda la disponibilidad para hacer que estemos aquí en la 21 puesta al día de nefrología. Bueno, vamos a hablar de potasio, aunque hablar de potasio entre vosotros, pues para mí sí que es un reto, porque obstáculo insalvable o desafío con solución. Todos sabemos, ¿no?, que los rangos normales están entre 3,5 y 5, porque a partir de esos rangos pues la curva de mortalidad es en U y tanto por debajo de 3,5 como por debajo de 5 la mortalidad aumenta y a partir de 6 la mortalidad aumenta hasta 3 veces. Hay un documento de consenso sobre el abordaje de la hiperpotasemia que nos marca dentro de los rangos de hiperpotasemia si es leve, moderada o severa, pero ahí también tenemos que tener en cuenta no solo los niveles, sino los cambios eléctricos. Por tanto, una hiperpotasemia puede ser leve hasta 5,5, pero de 5,5 a 6, si no tiene cambios, puede ser moderada, pero si tiene cambios eléctricos ya puede ser severa. Y por encima de 6,5, pues es siempre severa. Pero recordad que hay que hacer un electro para ver las alteraciones eléctricas, porque eso significa mayor repercusión. Y sabéis que la hiperpotasemia pues puede dar arritmias ventriculares, torsada de Poix y puede fibrilar y hacer muerte súbita al paciente. ¿Por qué se produce hiperpotasemia? Pues fijaos cómo las comorbilidades afectan muchísimo a su eliminación: enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, hipertensión, diabetes. Estos son los pacientes que manejamos, como sabéis, todos en nuestro día a día. El exceso en dieta es menos frecuente, aunque esto de las sales estas que no tienen potasio, que no tienen sodio en la farmacia, pues ya sabéis que tenemos que estar insistiéndoles que tengan cuidado, y sobre todo porque los fármacos que utilizamos a día de hoy, como vais a ver en insuficiencia cardíaca, pues afectan al eje renina-angiotensina-aldosterona y producen hiperpotasemia. ¿Y cuántos de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca tienen insuficiencia renal? Pues fijaos, este es un registro de más de 1.100 pacientes de unidades de insuficiencia cardíaca, en los que el 59% de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica tienen enfermedad renal crónica y filtrado menor de 60. Y aún en los que tienen filtrado mayor de 60, un 11% tienen albuminuria. Con lo cual,
esto es solo el manejo de nuestros pacientes del día a día. Y además, los fármacos que nosotros utilizamos, tanto en fracción de eyección reducida como en fracción de eyección preservada, implican el eje renina-angiotensina-aldosterona con los sacubitril/valsartán, con los ARNI, con los IECAS, los ARA2, los antialdosterónicos y ahora con el SGLT2. Por tanto, van a ser pacientes candidatos y propensos a hiperpotasemia. Pero, ¿por qué utilizar estos fármacos? Pues fijaos que la combinación de los 4 fantásticos en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección menor de 40 ha supuesto un 64% de reducción de mortalidad cardiovascular y hospitalización en relación a los tiempos en que se usaba, pues, yo qué sé, el diurético, el betabloqueante o el diurético y la digoxina. O sea, hemos dado un avance brutal en mejoría de pronóstico. Y ahora sabéis que la preservada está de moda, que ahora ya se va a llamar no reducida. Ya vamos a las guías canadienses calentitas de hace 2 semanas, por primera vez han dejado lo de ligeramente reducida y tal, y preservada, sino que es no reducida menor de 40 y no reducida por encima de 40. Y este es el algoritmo de tratamiento que nos proponen, en el que igualmente pues es SGLT2, ARNI o candesartán y antialdosterónico. Con lo cual tenemos la combinación perfecta para nuestros pacientes. Tiene beneficio pronóstico, pero produce hiperpotasemia. Por tanto, ¿es un problema frecuente en estos pacientes? Pues fijaos, en un estudio que publicamos del registro europeo, los centros españoles, entre los cuales participamos, ya en 2020 se observaba que en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, un 16% presentaban potasio mayor de 5. Esto a 2022, que también hicimos un estudio SPANIC-HF, pues ya con tratamientos de triple terapia, fijaos que ya 64% con ARNI, 78% con antialdosterónicos, pacientes muy bien titulados, esta cifra subía casi al 20%, 19,5 en potasio mayor de 5 y potasio mayor de 5,5 casi en un 6% de nuestra población. Por tanto, 1 de cada 5 de nuestros pacientes va a desarrollar hiperpotasemia. ¿Y esto qué implica? Pues implica impacto a nivel asistencial, aumento de hospitalizaciones, 14%, visitas a urgencias, más visitas hospitalarias, a nefro, a cardia interna. Y fijaos que en 2019 se produjeron más de 2.200 hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca con una estancia media de casi 6 días. Esto tiene impacto en incremento de gasto. Pero ¿y para el paciente? El impacto es calidad de vida por hospitalizaciones y mortalidad. Fijaos en la gráfica de la derecha que a partir de 5,5 la mortalidad en un paciente, como decíamos, con insuficiencia cardíaca, diabético e insuficiencia renal, de los que tenemos todos los días, la mortalidad puede llegar a aumentar, mortalidad total, por 3. Por tanto, pues tal como va la charla, ¿no? Pues obstáculo insalvable. Nos quedamos en el primer trozo, ¿no? ¿Qué hago si tengo hiperpotasemia? Si no hago nada, mortalidad total por 3. Pues vamos a quitar fármacos, ¿no? Vamos a quitar los IECAS, los ARNIs, los antialdosterónicos, lo que haga falta por mi paciente. ¿Esto ayuda? Pues esto no ayuda. Fijaos que los antialdosterónicos nos causan muchos problemas para titular en estos pacientes, sobre todo pues, diabéticos o renales, porque le pones un antialdosterónico y se te va el potasio, te empeora función renal. Y fijaos en este registro que os comentaba, que participamos, pues cuando el paciente no alcanza, por un lado, no nos deja alcanzar dosis de titulación máxima, en un 15%, pero por otro lado, cuando el paciente no lo lleva y les preguntamos a los médicos que por qué, en el caso de que pongan contraindicado es casi en un 30% por la hiperpotasemia y no tolerado, que se lo han puesto y se lo han tenido que quitar, casi en un tercio es por la hiperpotasemia. ¿Y qué pasa si lo reduces un poquito o terminas de tener que quitarlo porque se te va el potasio? Pues que aumenta la mortalidad. Aumenta la mortalidad
por 2 en todo tipo de pacientes, tanto los diabéticos como insuficiencia cardíaca, como enfermedad renal crónica. La mortalidad, si lo reduzco o si lo quito, tanto si lo reduzco como si lo quito, se nos dobla. Por tanto, tampoco parece una buena opción suspender antialdosterónico, suspender IECA, ARA2 o ARNI. Así que, ¿qué hago? Pues ya está, le decimos lo típico, ¿no? Pues es que usted, claro, es que si se come un plátano todos los días, pues no coma plátanos, no coma kiwis, no tome sal, fritos, grasas, embutidos ni bollería. Y vosotros, ojo con la proteína. Y el paciente dice, pues así vamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El paciente no dura en esa adherencia tan estricta de un paciente pues cardiorrenal, ¿no? Por tanto, pues no es fácil y además lo estamos privando de frutas, de vegetales, etcétera, que son dieta sana, dieta equilibrada y dieta mediterránea, que como sabéis es la que favorece y mejora el riesgo cardiovascular. Así que, por tanto, pues a lo mejor tenemos que empezar a tratar, ¿no?, la hiperpotasemia y esto sí podría ser un desafío con solución. Sabéis que hasta ahora pues teníamos como quelantes el Resin-Calcio, el más utilizado, que pues bueno, es un quelante que se necesita en varias tomas, que es un mecanismo inespecífico y sobre todo que es muy poco tolerado, que produce muchos efectos secundarios y una escasa adherencia al tratamiento. A los 7 días el más del 50% de los pacientes lo han abandonado y a los 30 días solo un tercio de adheridos concursantes sigue con el Resin-Calcio. Yo no sé si vosotros lo habéis probado, pero a mí se me ocurrió, eso es un yeso malo que cuesta decirle al paciente que se tome 3 sobrecitos de esto. Entonces, pues para nuestra suerte han entrado los nuevos quelantes que tenemos 2 tipos, el Patiromer, que entró antes, que es un polímero, y el ciclosilicato de sodio y circonio, que es un cristal que actúa a nivel de colon y elimina potasio intercambiándolo por distintos iones. El Patiromer intercambia por calcio y magnesio y el ciclosilicato intercambia por sodio. Estos quelantes, Patiromer se puede usar en población pediátrica, se pueden usar en hemodiálisis, como vosotros sabéis, se puede usar en hiperpotasemia aguda, en la que hay repercusión hemodinámica y tenemos que actuar, y como vamos a ver ahora, nos van a permitir titular y mantener fármacos pronósticos en pacientes cardiológicos. Las guías respaldan el uso de quelantes porque nos ayudan a mantener estos fármacos con beneficio pronóstico e incluso llegar a las titulaciones máximas que producen beneficio. ¿Y cuándo tenemos que utilizarlo? Pues cuando los niveles de potasio estén por encima de 5. ¿En qué se basan estas recomendaciones de las guías? Pues se basan en varios estudios que han demostrado que son eficaces en la reducción de potasio mantenida, también en el tiempo. El estudio Harmonize, prolongado a 1 año, se observó que hacía una reducción significativa y que se mantenía en el tiempo. Y en el Diamond, con 820 pacientes, Patiromer demostraba cómo en los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida que necesitábamos titular fármacos, se producía una disminución también continuada. En este estudio se hizo un periodo de running en el que durante 12 semanas se ponía Patiromer, se optimizaba el tratamiento que necesitáramos y posteriormente en un grupo se retiraba, se quedaban sin Patiromer y en el otro se continuaba con Patiromer. ¿Qué ocurría? Pues que en el grupo que se retiraba
en rojo arriba, el potasio iba subiendo y producía que tuvieras que retirar o reducir dosis de antialdosterónico, producía episodios de hiperpotasemia, mientras que en el grupo con patiromer, que era en gris, se mantenía e incluso continuaba en rango y bajando. ¿Esto a qué dio lugar? Pues que hubiera un 26% menos de probabilidad de reducción de antialdosterónicos, de 36% menos de probabilidad de que se retirara totalmente el antialdosterónico y un 26% menos de probabilidad de que tuviéramos que retirar pues, IECA, ARA2 o ARNI. Y además hubo una reducción respecto al grupo que se retiraba el patiromer de péptidos natriuréticos en un subestudio posterior, pero que no alcanzó significación estadística. ¿Cómo se toleran estos fármacos? ¿Son iguales? Bueno, son un poco diferentes respecto a la molécula y respecto a los cationes que intervienen y que ahora veremos la repercusión. Más o menos el patiromer reduce un poco más lentamente y un poquito menos el potasio y produce efectos secundarios, ambos fármacos de gastrointestinales, estreñimiento sobre todo, diarrea, y patiromer, como también intercambia magnesio, se produce un 7% de hipomagnesemia, con lo cual es importante tener en cuenta que hay que medir el magnesio. La rapidez de acción es unas 7 horas, mientras que el ciclosilicato es más rápido, baja antes el potasio y además corrige la acidosis metabólica, con lo cual es un fármaco que en el contexto agudo nos puede ser de mayor utilidad el ciclosilicato. Nosotros hicimos un estudio, participamos en un estudio en el que vimos realmente si estos efectos en práctica vida real con nuestros pacientes, pues cómo les sentaba, y lo hicimos con patiromer. Y lo que vimos es que más o menos las alteraciones gastrointestinales eran similares a las que se reproducían en este metaanálisis y que la hipomagnesemia pues estaba sobre un 9 o un 10% y que era algo que teníamos que, digamos, mirar el magnesio. Con estos datos salieron 2 algoritmos de tratamiento basados en el potasio y en cómo utilizar los quelantes, en los que nos ofrecían un manejo reglado. La hiperpotasemia, pues como vosotros sabéis, hay que descartar que no sea pseudohiperpotasemia, ¿no? Sobre todo pues, que esté la muestra hemolizada, que haya una rhabdomiólisis, ¿no? Que el paciente esté deshidratado, que haya una causa aguda, destrucción tisular, una obstrucción urinaria, por prostatismo, etcétera, que haya una causa reversible. Y luego, para el tratamiento crónico, pues para mantener o intentar titular los fármacos cardionefroprotectores, pues tenemos que intentar añadir diurético y SGLT2 si está indicado y valorar ciclosilicato o patiromer. Aquí nos ponía que el potasio por encima de 6,5, ahí ya alarma, peligro, quitar todo y vigilar, pero si está entre 5 y 6,5 y tienes que seguir titulando, pues a lo mejor puedes poner un quelante, ver que baje de 5 y seguir titulando. Con lo cual esto para los cardiólogos pues fue una gran ayuda para poder titular a nuestros pacientes a las dosis máximas toleradas. En esas estábamos utilizando estos algoritmos cuando salieron unos estudios que nos inquietaron para nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, porque el estudio SIC, que realizó como un aparejamiento mediante el propensity score de pacientes que iniciaban tratamiento con quelantes de una base americana, emparejó a cerca de 4.000 pacientes, unos 1.000 con ciclosilicato y 2.800 con patiromer, y se observó una tendencia no significativa a un aumento de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Esto pues creó un poco de alerta porque, como sabéis, pues el ciclosilicato de sodio y circonio lo que intercambia es el potasio por el sodio, y a nuestros pacientes pues meterles sodio supone sobrecarga de volumen en pacientes con insuficiencia cardíaca.
Como era retrospectivo, mediante una base de datos, se hizo en 2024 uno similar en el que había muchísimos más pacientes. Era el mismo tipo de sistema, estos son generadores de hipótesis, como sabéis, puede levantar un poco de alarma y nos puso en alerta. Se machearon con un propensity score en una base americana también, 9.000 pacientes de patiromer versus 19.000 de ciclosilicato de circonio, y es verdad que aquí sí salió con significación estadística un aumento de un 37% de hospitalizaciones de ciclosilicato versus patiromer, con edemas, mayor cantidad de edemas y con mayor mortalidad total. Ante esto, pues es verdad que tenemos que ver de hacer algún estudio que no sea retrospectivo, y en 2025, aquí se observa cómo la hospitalización, la mortalidad total y los edemas fueron positivos, con significación estadística en este caso. Y en 2025 pues hemos tenido los datos del REALIZE, que es con ciclosilicato, es un estudio ya prospectivo, multicéntrico y randomizado para demostrar un poco el beneficio de ciclosilicato en la titulación de espironolactona. Se les hace también un periodo de running, se le pone espironolactona y se observa que los pacientes con ciclosilicato consiguen el objetivo primario de mantener los tratamientos. El doble de pacientes con ciclosilicato consiguen mantener el tratamiento versus 35% en los que hay hiperpotasemia, reducción de espironolactona o suspensión de la misma. Aquí se ve cómo los tiempos en azul de los pacientes con ciclosilicato que siguen con el antialdosterónico son mayores y se les suspende menos el tratamiento. Esto es estadísticamente significativo, pero en el mismo estudio, como análisis exploratorio, se observó que había un aumento de mortalidad cardiovascular y empeoramiento de insuficiencia cardíaca en el grupo del ciclosilicato, a expensas de aumento de episodios de insuficiencia cardíaca. Esto era estadísticamente significativo, aunque fueron solamente 200 pacientes de un estudio prospectivo, 100 y 100, y ellos mismos, en el final del estudio, pues dicen que aunque el estudio no está potenciado para este efecto, porque es un endpoint exploratorio, pues sí que se observa un 10% versus un 2% de más eventos de insuficiencia cardíaca en el grupo con ciclosilicato, lo cual debería tenerse en cuenta en las decisiones clínicas de nuestra práctica diaria. Así que, como mensajes destacables, pues comentar que la hiperpotasemia es un problema muy frecuente en nuestros pacientes, es un problema que tenemos que manejar todos los días en insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. Los fármacos que utilizamos en su tratamiento tienen beneficio pronóstico con reducción de mortalidad cardiovascular y hospitalizaciones, tienen indicación 1A en las guías europeas, americanas, canadienses. A día de hoy existen quelantes que son efectivos, que tienen evidencia científica y se toleran bien y nos facilitan el manejo de estos tratamientos. Y hasta que tengamos nueva evidencia científica con estudios mejor realizados, pues como nos indican en el REALIZE, tendremos que tener en cuenta estos resultados en nuestras decisiones clínicas. Así que nada más, y bueno, yo creo que potasio elevado, pues desafío con solución. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Silvia, por interesante charla. Si te parece, dejamos las preguntas para el final. Allí lo ves mejor, porque yo llevo todo el tiempo esquivando la luz y mirando de espalda a todo el mundo. Yo creo que ahí ahora sube. Hemos escuchado, pues eso, con respecto al reto de qué hacer con la hiperpotasemia a una cardióloga. Muchísimas gracias, Silvia, por acompañarnos. Y ahora tenemos la suerte de que contamos con Paqui López, que creo que sí que lo conocemos todos los que estamos aquí, pero por si alguien no la conoce, sabéis que trabaja en el hospital de Marbella, en el Costa del Sol, es compañera del doctor Payán, que nos habló anteriormente,
y es una persona muy activa en muchos campos de la nefrología, pero en particular en cardiorrenal. De hecho, este año hemos tenido la suerte de que ha sido una de las que ha organizado la reunión cardiorrenal andaluza y realmente aprendimos mucho. Y bueno, pues hay un tema que nos preocupa muchísimo y está claro que esta mesa, este tema es la hiperpotasemia. Realmente Silvia nos acaba de dar su aspecto como cardióloga, muy interesante, muy bien. Vamos a ver Paqui, que nos cuenta desde la práctica clínica, desde el punto de vista de una nefróloga del día a día, ¿vale? Paqui, muchas gracias por acompañarnos, cuando quieras. Organizadoras por la invitación y gracias también a CSL. Lo mío va a ser cortito, va a ser práctico, va a ser vida real realmente. Yo lo que voy a contaros es una pregunta que yo creo que los que llevéis las consultas, bueno, no sé si aquí hay alguien que lleve la consulta cardiorrenal o bueno, todos tenemos los pacientes con insuficiencia cardíaca en nuestras consultas, entonces supongo que desde que están los nuevos quelantes nos hemos preguntado qué consecuencias, ¿no? qué beneficios estamos teniendo. Entonces eso fue lo que nosotros nos preguntamos en un estudio que hicimos. Silvia ya ha contado toda la base de esto, ¿no? Lo que la hiperpotasemia que vemos con tanta frecuencia en nuestras consultas, la importancia del uso de IRSA para mejorar tanto la función cardíaca como la función renal de nuestros pacientes, y luego por otra parte pues tenemos el problema de la hiperpotasemia y luego la posible solución que tenemos con el uso de quelantes como el Patiromer. Bueno, lo que nosotros hicimos fue analizar los resultados en una población de nuestros pacientes a los que se les optimizó el tratamiento con IRSA después de ponerles el Patiromer. Eran pacientes con... Bueno, fue un estudio retrospectivo, empezamos desde 2018 que estamos utilizando el Patiromer y todo eran pacientes con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal e hiperpotasemia. Entonces nos encontrábamos con que el potasio nos impedía poder optimizar el tratamiento. Lo que hicimos fue ver hacia atrás, en los 18 meses anteriores, qué ingresos habían tenido los pacientes por insuficiencia cardíaca y luego, desde que se les puso el Patiromer, le seguimos otros 18 meses. Este es el diseño del estudio. La visita 1, el momento basal, es cuando se les pone el Patiromer, a los 6 meses se hace analítica y luego se sigue eventos hasta 18 meses. Estas eran las características de nuestros pacientes, una edad media de 73 años, la mayoría hombres. El motivo de la insuficiencia cardíaca era en el mayor número de los casos por una cardiopatía isquémica y más del 45% de los pacientes tenían una enfermedad renal crónica avanzada, o sea, un filtrado por debajo de 30, pero había también mucho estadio, incluso 3A, ¿vale? Bien, y paso a contaros los resultados. Aquí hemos dividido el tratamiento con IECA, ARA2, sacubitril, valsartán y antialdosterónicos. En las columnas en azul es el momento basal y a los 6 meses el tratamiento con el que se encontraban. Veis que tiene en los 4 casos dosis baja, media y alta. Como podéis ver, bueno, arriba dice que no hubo diferencias significativas, eran también poquitos pacientes, pero si os vais fijando, veis cómo en cada, comparando la izquierda con la derecha, hay como una tendencia a poder subir la dosis, ¿vale? Se ve más claramente en el grupo de los ARA2. En cuanto a los valores de potasio, todo eran pacientes con potasio por encima de 5. A la izquierda vemos los niveles basales. La mitad tenía un potasio entre 5 y 5,5, pero la otra mitad era un potasio, ya una hiperpotasemia moderada, ¿no? Como ha explicado antes Silvia. Pues vemos como a los 6 meses de estar con Patiromer y haberle mantenido o subido los IRSA, el 90% de los pacientes tenían un potasio por debajo de 5,5. Respecto a los eventos cardiovasculares, aquí vemos hospitalizaciones y comparamos el número de hospitalizaciones que habían tenido los pacientes en los 18 meses previos con los 18 meses posteriores, vemos que se redujeron de 43 a 23. Eso es una reducción del 46,5% en las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. También es importante recalcar pues, bueno, la alta mortalidad que tienen estos pacientes, que fue del 27,8%.
Y los resultados de la función renal, pues realmente la función renal no se modificó desde el inicio, en este año y medio de tratamiento. Esto no teníamos datos de creatininas en las 3 revisiones, 6, 12 y 18 meses, hemos puesto solamente los 50 que la tenían. Y por lo tanto, concluimos con nuestros resultados que el uso de Patiromer para el tratamiento de la hiperpotasemia en pacientes con insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal se asocia a una reducción de los niveles de potasio a los 6 meses de tratamiento, que nos permite mantener dosis óptimas de ISRA a los 6 meses, que disminuye el número de hospitalizaciones a los 18 meses y que mantiene una función renal estable. ¿Vale? Bueno, pues estos son nuestros resultados, pero he querido hacer como una coda, ¿no? Ahora ya también un poco para el debate, porque yo decía, estos resultados nuestros son extrapolables a lo que estará haciendo ahora todo el mundo. O sea, yo tampoco, o sea, estamos dando números, pero al final es lo que estamos haciendo todos, ¿no? Pues no sé, yo dije voy a hacer una búsqueda, pero quiero algo reciente y encontré este estudio que se ha publicado este año. Me pareció interesante traerlo. Esto es también un estudio retrospectivo como el nuestro y esto es sobre una gran base de datos, son 2 cohortes realmente en Suecia y analizan el mismo periodo que nosotros, desde 2018 a 2022. Entonces son pacientes, ellos lo que cogen es episodios de hiperpotasemia y analizan qué se ha hecho con los pacientes que han tenido esas hiperpotasemias. Todos son pacientes a los que se les iniciaron quelantes. Aquí está también incluido el resincalcio. Lo que evaluaron fue persistencia del tratamiento con quelantes desde que se inició, cambios en los niveles de potasio y cambio en el uso de los ISRA, ¿no? Bueno, pues esto es, insisto, vida real, ¿no? Esto es lo que, A y B son las 2 cohortes, ¿vale? Podéis ver en rojo son los pacientes que abandonan, fijaos, resincalcio, pero luego mirad también cómo no es despreciable la cantidad de pacientes que a los meses no están con los nuevos quelantes, ¿no? Con Patiromer o con Lokelma. Y igual en el grupo de abajo. Cuando ocurre que pasaba esto, a los pacientes de los que se disponía una analítica a los 15 días, tanto con unos quelantes como con otros, a los 15 días ya habían normalizado niveles de potasio. ¿Vale? Y por último, vamos a ver qué hicieron los médicos con los ISRA, ¿no? Que tenían sus pacientes. O sea, tengo mi paciente de hiperpotasemia, le pongo el quelante y eso sería la columna negra, pero ahora mirad la de en medio, se analiza qué hacen en los 120 días siguientes y luego de los 120 a los 240 días siguientes, ¿no? Pues mirad cómo a los 120 días, en esos 120 días, después de empezar los quelantes y que el potasio se hubiese normalizado, igualmente el 31% de los tratamientos se suspendieron, ¿no? De IECA ARA2. Se mantuvieron el 62% y se subió solo en un 7%. Y prácticamente la mitad de los antialdosterónicos se suspendieron. Esa sería la columna de la derecha, ¿vale? Y luego veis, si seguís las líneas horizontales así que van cambiando de columna, veis como ya a 120 días ya se iba viendo como más cambios, ¿no? De pues venga, ahora este le subo, este le bajo, pero mirad que realmente es una proporción muy alta, toda la parte de arriba, quitando los rosita de abajo, todo lo de encima son suspensiones de tratamiento o reducciones de tratamiento, ¿no? Entonces, este estudio concluye con esta frase que me parece muy descriptiva, la paradoja del tratamiento exitoso, ¿no? A pesar de que tenemos estos fármacos que realmente nos meten el potasio en unos niveles aceptables, seguimos quizá con una inercia clínica, no nos lo creemos, ¿no? Es como que dicen, no, yo suspendo y ya veremos. Eso implica una subutilización de las recomendaciones de las guías clínicas, porque no estamos optimizando tratamiento. Y luego, dan una razón que sí puede tener bastante sentido, que son las barreras logísticas. No todos tenemos acceso a hacer controles de potasio de manera que luego que pueda dejarnos tranquilos, ¿no? Para poder mantener estos tratamientos, ¿vale? Muy bien, pues ya está. Esto ha sido lo mío, ha sido cortito.
Muy bien, Paqui, muchas gracias, bien, muy muchas práctico, gracias. has contado vuestra experiencia y lo que hay. Y alguna Silvia, si no te invitamos a importa. Silvia. ¿Alguna más? Bueno, sigue tú. Vale, no sé si hay alguna pregunta en la sala para ella. Seguro que sí, seguro que todos tenéis experiencia en pacientes cardiorrenales. Isabel. No sé dónde está El micrófono, por favor. Aquí creo, donde estaba el doctor Macías. Eso. Si todo el mundo tiene posibilidad de acceso al Patiromer y al Lokelma sin problema. Depende de dónde vivas. Eso es. En Andalucía, por Aparte de ejemplo. depende de dónde viva. En Andalucía. No sé, yo reconozco que nosotros tenemos suerte, no tenemos mucha... No, a ver, hay que cumplir el... ¿Te refieres al visado? ¿No es por esa cuestión o por...? Concertado. Ah, Al médico de cabecera. El médico de cabecera no puede. primero pide que se utilice el Resin Calcio. Y si no va bien o tiene estreñimiento, entonces ya le puede prescribir, pero tenemos que estar un tiempo con Resin Calcio. Pero no eres solo tú, Isabel. No, por eso digo. Nosotros por eso tenemos, digo, no. eso es así. Entonces Sí. lo que hacemos es buscarte la manera, ¿no? Es muy, vamos, nosotros lo tenemos organizado por los centros de diálisis, ¿no? Que ellos no pueden recetar. Es verdad que primaria no puede, solamente la receta la puede hacer interna, cardio o nefro. Entonces nosotros les decimos que le inicien, que el de cabecera le inicie el Resin Calcio y que nos lo digan. Entonces hacemos nosotros la receta y entonces ahí ya se cumple, porque asumimos que el Resin Calcio se lo va a tomar y le va a sentar mal o no va a haber adherencia al tratamiento y tal. Pero sí es verdad que lo tenemos que hacer nosotros. De todas maneras, tiene que cumplir los requisitos También. del visado. Sí. Entonces, claro, en la unidad cardiorrenal sí se prescribe, pero en diálisis, donde hay bastante hipercalemia, no siempre lo puedes prescribir. Sí, mira. Juan. Perdón. Hablad. En Estadio 3 3, 4. y tener hiperpotasemia a pesar de haber tomado Resin Calcio. Entonces nosotros sí que lo podemos prescribir electrónicamente, pero igual yo prescribo primero el Resin Calcio, me espero una semana o así y le digo al paciente, bueno, esto se lo toma usted así un poco y tal, y ya me dice, y casi todos vienen porque es verdad que... Y tú luego le prescribes el otro, pero tienes que pasar por ahí, si no farmacia no nos lo da. Pero No. volvemos, yo insisto en lo mismo, tiene que tener insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. Entonces, en vuestro ámbito de actuación, quizás lo podéis llegar a prescribir, pero hay aquí también nefrólogos que no se dedican a cardiorrenal que no lo pueden prescribir. Tú le dices a farmacia de tu hospital que el paciente tiene insuficiencia cardíaca diastólica, le pide un NT-proBNP que lo va a tener la mayoría de las veces elevado y es que no te pone en pega ninguna, porque... Depende. Bueno, a mí no, muy difícil que uno de hay de diálisis todo, le diga pero- que tenga insuficiencia cárdiaca y no se lo crea. Claro, prácticamente todos los pacientes... La farmacia tiene que tener diagnóstico por un cardiólogo. Por un no, cardiólogo. Claro. Insuficiencia cardíaca demostrada con una... O sea, que tenga un ecocardio, algo que un cardiólogo No te ponga vale. que tiene una disfunción cardíaca. No te Tenéis vale. farmacias muy Es que largas. además Tenemos una pone farmacia que muy sea Has grande. levantado, funcional. has levantado la Juan quiere hacer tapa de- comentarios. Sí. Yo lo que hago es, apoyar un poco la literatura. Si vais al UpToDate, es súper curioso porque pone directamente, no pone Resin Calcio, el Sultal, si dispones de Patiromer o ciclosilicato. Lo pone literalmente, es la primera frase que pone en el tratamiento de tal. Y viene un poco la referencia. Y después en el propio prospecto del fármaco también advierte del riesgo de perforación intestinal en pacientes encamados, débiles y tal. Entonces yo en el visado directamente, porque es el perfil de paciente que tienes, paciente frágil, con poca movilidad, con, en fin, tal, y
y con alto riesgo de perforación intestinal, si tal, obstrucción, y no lo deniegan, ¿eh? Y ponen las referencias bibliográficas que las tengo sacadas según el up-to-date, y no la deniegan. Vamos, si tú pones que no le puede dar resincalcio, que está contraindicado, que lo pone en ficha técnica además del fármaco. O sea, que yo creo que podemos utilizar ese recurso. Pero el visado son indicaciones de financiación. Claro. Es que es diferente. O sea, indicación, sabemos, la indicación es mucho más amplia, pero nos van a financiar esa parte. Entonces es lo que hay es que buscar la manera de justificar todo lo que nos piden. Sí, pero tú lo que pones, lo que tú tratas de decir es que no le puedes poner resincalcio antes. Que no tiene que pasar. Es que yo no sé cómo el resto lo cumple, pero eso no. Pero por eso mismo tiene que estar en la receta. El resincalcio tiene que aparecer en la receta, incluso ya algunos siendo muy estricto, tiene que haberlo sacado de la farmacia. Nadie va a ir a ver si se lo ha tomado o no se lo ha tomado, pero eso ya pues es una cosa que no te pueden... Nuestra farmacia, como no había resincalcio recetado, incluso, o sea, con insuficiencia cardíaca ya no tanto, eso se ha relajado en los últimos meses, pero hasta hace unos meses, aunque tuviese insuficiencia cardíaca, el enfermo tenía que haber probado resincalcio. Pero que absurdo todo esto, ¿no? Es que es completamente absurdo, porque ya es que lo tenemos todo claro, que el resincalcio, pues que no vale, además que no hay estudio a largo plazo con resincalcio, si no lo aguanta nadie. Que son 20 y pico euros lo que vale la caja. Que el resincalcio no lo aguanta nadie, no hay estudios con el resincalcio a largo plazo. En situaciones agudas. Es que tenéis que estar engañando y diciéndole al paciente sáquelo de la farmacia aunque no se lo tome y dentro de una semana le pongo el otro. Es que, no sé, ya con lo que sabemos hoy en día, yo no sé cuándo vamos a conseguir que nos quiten esa tontería que tenemos ahí. Además, limitándonos. El visado en España, comparado con otros países europeos, es el más restrictivo de toda la Unión Europea. Nos pasa mucho en nefrología, creo que estaremos todos de acuerdo con muchos fármacos, o sea, que quiero decir que son, y en cardio también. Con los NACOS también tenemos una pelea durísima con farmacia. Y también la inequidad, ¿no? De que pues en tu centro a lo mejor en el mío son súper talibanes, tengo que estar ahí justificándome, diciendo esto y lo otro, y si no me lo quitan. Y en otros pues hay más manganchas, también son inequidades. Me ha encantado, Juan, le lleva la referencia bibliográfica, antes lo comentaba en la comida, y es que la farmacéutica me dice, bueno, ¿y tú has probado? El farmacéutico te discute la indicación clínica. Ya, lo que pasa es que cuando tú dejas la piedra en su tejado y dices, no le voy a poner resincalcio por tal y cual, como que... Hombre, de perforación intestinal. Como, bueno, la tuya es muy valiente. Es que, Juan, me encantaría, los de Córdoba, todos mis compañeros de Córdoba que tienen contacto con la farmacia, auténticos talibanes, te lo prometo, una cosa, pero vamos, no solo con este fármaco, lo que decimos, sino con más. Un último comentario, si os parece, pregunta o una para ti, Silvia, por el tema por los estudios del Realize, que hablaba de que se utiliza el CSK, el circonio, pero es que produce más insuficiencia cardíaca, ¿no? O sea, quiero decir, que no entiendo muy bien que el mensaje a la hora, si yo tengo un paciente con insuficiencia cardíaca, que tú me dices, le aporto más sodio, ingresas más hospitalizaciones y encima hay más mortalidad en un estudio, pues ¿sabes? ¿Verdad? Si tú tuvieses que elegir como cardiólogo o si tú eliges como cardióloga, ¿cuál eliges? A ver, nosotros, esto es verdad que, esto nos ha puesto en alarma, porque claro, tú ves esos estudios y dices, bueno, son retrospectivos, pero tal. Ahora sale un no prospectivo y también parece que la cosa va por ahí y tienes ahí el sodio, porque en el fondo todos habíamos pensado, oye, ¿y esto del sodio, no? Pero también es verdad que lo llevamos utilizando indistintamente ambos fármacos durante tiempo y por lo menos la percepción así de evidencia clara de que el paciente vaya peor no la hemos tenido. Es verdad que ahora con pues, estamos siendo más cautos y como ahí pone, pues nos estamos, una alternativa, nos estamos decantando por seguridad, ¿no? Por el patiromer. De todas formas, yo en diálisis estaba teniendo la percepción de que al utilizar el ciclosilicato de sodio los pacientes estaban incrementando presión arterial e incrementando cantidad, claro, la cantidad de líquido que venían interdiálisis. Es una percepción que de hecho está la residente ahí recogiendo los datos de los que tenemos con patiromer y los que tenemos a ver si eso es verdad o es una percepción mía. Pero sí pacientes que habían estado previamente bien controlados de presión arterial o que no traían
tanto volumen de una diálisis a otra, de repente, dice, ¿qué le pasa a este? Me vino la chispa un día y en eso estamos mirando, lo que igual no tiene nada que ver, que ahora mismo una percepción que igual no tiene nada que ver, pero que sí lo estamos revisando. Desde luego es inquietante. El resultado cuando lo has puesto dice... Nosotros al revés, no hemos tenido la percepción, pero no hemos preguntado también. ¿Y si recogemos datos? Porque, ¿sabes? Así un poco al revés, pero claro, es inquietante y bueno, tendremos que esperar estudios, pero claro, por ahora, pues si tienes 2 opciones, pues tienes la preocupación. Bueno, pues me ha parecido una mesa muy práctica. Muchísimas gracias a las 2. Y nada, vamos a continuar con la siguiente mesa, que era ir cumpliendo los horarios.